Los conflictos del Medio Oriente tienen un aliado que hace que sea más difícil el análisis de la situación y perjudica aún más los avances hacia una salida pacífica. Estas son las noticias falsas y cercos mediáticos del conflicto israelí-palestino. El conflicto de 7 décadas entre israelíes y palestinos llegó en estos últimos días a un nivel sin precedentes. Una ola de ataques coordinados y sorpresivos perpetrados por el grupo militante islamista Hamas en Israel. El enemigo pagará un precio sin precedentes, ha dicho el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Han movilizado a sus reservas y ya se han producido los primeros ataques sobre Gaza. Es la respuesta al ataque que han recibido del grupo Hamas esta madrugada por sorpresa. Durante las últimas semanas, después de que reviviera el conflicto entre Israel y Palestina, los ataques violentos entre el grupo Hamas y las Fuerzas Armadas israelíes, más el asesinato y secuestro de civiles de ambos territorios, la situación se ha agravado, lo que dificulta aún más los diálogos y debates entre ambos países. En todo este proceso, los medios de comunicación han jugado un papel muy importante, tanto así que han utilizado términos como terroristas y antisemitas para referirse a estos. El caso más tremendo es el de la noticia nunca chequeada de que Hamas decapitó a 40 bebés que diferentes medios cubrieron. Netanyahu no habló sobre la polémica en torno a si los terroristas decapitaron o no a 40 bebés. Un tema que se ha convertido en debate internacional, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concretas. ¿Cómo inició esta versión? Ayer la reportera de I24 News, Nicole Sedek, dijo en vivo en televisión que 40 bebés habían sido asesinados, que algunos de ellos habían sido decapitados durante la incursión de Hamas el sábado en Faraza. Sin embargo, entra un conflicto de intereses que, pese a no ser visto ni confirmado oficialmente, se difundió como una noticia que condiciona toda la información del conflicto israelí-palestino. Mientras tanto, un sector enorme de este mundo parece ser ignorado y avanza la escala bélica en Medio Oriente. A pesar de que algunos medios de comunicación no informaron concretamente acerca de este suceso, la recopilación de varios testimonios dentro de las redes sociales causaron confusión acerca de estos hechos. Es por eso que EFE verifica un portal web encargado de la veracidad de diferentes noticias, en la que realizó un análisis de estos hechos y encontraron que después de que se hizo viral la afirmación de que habían aparecido bebés decapitados, el ejército israelí indicó que no existían los datos suficientes para corroborar una cifra exacta y oficial de los muertos hasta ahora, que empezaron a circular por una agencia turca de noticias. Por otro lado, el grupo islamista Hamas negó las acusaciones de haber matado niños, decapitado y atacado civiles en territorio israelí durante su ataque el pasado sábado 7 de octubre. Sin embargo, dentro de la narrativa de los medios digitales y tradicionales colombianos, existen diferentes formas en las cuales no se ha expresado de la forma más adecuada respecto a este conflicto bélico, como por ejemplo la intervención de la periodista de Blue Radio, Paola Ochoa. Yo creo que a Israel no le hace obviamente cosquillas que Bolivia retire a su embajador y que Chile llame al suyo y que Colombia llame al suyo, claro que no. Pero mire que yo me he quedado pensando en una frase que nos dijo aquí el padre Lineros, que me parece que es un insight muy importante en todo esto, y es que efectivamente en el Antiguo Testamento la venganza es un valor, es decir, para los judíos, para el pueblo judío, la venganza es algo positivo. Y yo creo que ahí está el quid del asunto, más allá de lo que se discuta en Naciones Unidas o no, los señores que tengan poder de veto, los que se pasen por la faja las votaciones, en fin. Creo que tiene que ver algo con la cultura propia de ellos y más que eso, con la religión. Eso que nos decía el padre Linero, yo sí le sigo dando vueltas por lo menos en la cabeza y tratando de entender cómo de verdad en el Antiguo Testamento puede ser eso, pues un valor, vengarse, y la venganza como tal. Y por ahora van divinamente en eso. Luego de que estos comentarios, la periodista continuó con una reflexión sobre el conflicto que se registra en Medio Oriente, pero esto generó múltiples críticas en redes sociales debido a que en su intervención
Ochoa afirmó que la venganza era un valor, lo que para muchos usuarios fue tomado como una postura a favor de las muertes que se registran en esta guerra. Esto no estaría mostrando su labor periodística, puesto que desconoce el sufrimiento de las personas involucradas en el conflicto bélico y además que su opinión y comentarios influyen en las audiencias. En el cubrimiento noticioso de este conflicto, los medios de comunicación cometen ciertos déficits en el sentido de que se refieren a cualquiera de estos dos países como terroristas y asesinos y además utilizan términos que alteran la percepción de la opinión pública, porque en tiempos de conflicto a la audiencia le aliviaría mucho el hecho de no tener que consumir este tipo de términos en las noticias. O si lo van a hacer, que sea igual para ambos países, para que demuestre la imparcialidad del medio a la hora de cubrir un hecho relacionado con Israel y Palestina. En ese sentido, al referirse a ambos por igual, no estarían desconociendo las causas y consecuencias que ha dejado para ambos países este conflicto.